Hace 4 años me fui a Venezuela. Estuve aquí y allá, conocí mucha gente, hice muchos amigos y también perdí muchos amigos. Y por una u otra razón terminé viviendo aquí en Suiza. Y durante todo este tiempo hay muchas preguntas que han estado rondando mi círculo. Como por ejemplo, ¿cómo son los suizos? ¿O aquí se baila? ¿O cómo es la cultura? ¿Cómo haces con el idioma? Pero hay una idea general que siempre está ahí. Y es, ¿son ricos los suizos? Hola, hola, yo soy Marve, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema un poquito serio, pero bastante interesante, o por lo menos yo creo que es bastante interesante. El conocimiento general de las personas de Sudamérica es que todas las personas que viven en Suiza son millonarias. Que todo el mundo tiene casas súper grandes y lujosas, que todo el mundo tiene un carro bonito. Y lo cierto es que hay algo de cierto en eso, porque la calidad de vida aquí en Suiza es muy alta. Y los estándares de calidad de vida que hay en Sudamérica, no en todos los países, pero sí en muchos de ellos, no es tan alta. De hecho, en Sudamérica no todos los países han llegado al punto en el que la población normal pueda sostenerse y tener una vida bien o medianamente cómoda con salario mínimo. Eso no sucede. Pero eso es un tema muy profundo y no lo voy a tocar en este momento. Vamos a enfocarnos en los hechos. Y es que menos del 40% de las personas que viven en Suiza son propietarias de sus casas. Hay muchas personas que ni siquiera las terminan de pagar, de hecho, mueren y las deudas pasan a familiares o a los hijos que eventualmente terminan de pagarlas. De hecho, hay muchas personas que ni siquiera tienen un techo sobre sus cabezas. Y es que estuve investigando en internet y encontré que alrededor del 10% de la población suiza está en estado de pobreza. Es súper loco, ¿verdad? Porque no se supone que este es el país del dinero y de los bancos. Entonces aquí es donde introducimos un factor muy importante, que son los impuestos. Y es que los suizos o las personas que viven aquí en Suiza, porque todo el mundo debe hacerlo, tiene que pagar alrededor del 12 al 22% de sus ingresos en impuestos. Y esto sin contar los pagos de los servicios como la electricidad, el agua, la televisión, gasolina si tienes carro. Es una lista bastante larga. Obviamente esto va a variar mucho dependiendo del cantón en el que vivas. Hay unos cantones que son mucho más baratos de otros cantones. El cantón en el que yo vivo es uno de los cantones más caros, así que aquí se pagan bastantes impuestos. ¿Sabías de esto? Déjame en los comentarios si tenías algún conocimiento y aprovecho la oportunidad para invitarte a que te suscribas a mi canal para que sepas más cosas acerca de Suiza. Pero siguiendo con el tema, pareciera que estoy diciendo que la gente que vive en Suiza es muy pobrecita, ¿verdad? Pues eso tampoco es cierto, porque el gobierno suizo tiene muchos programas para ayudar a las personas necesitadas, por ejemplo, las madres solteras, a los extranjeros, ayudarlos a conseguir trabajos y adaptarse mejor a la sociedad, etc. También existe un seguro de desempleo que todo el mundo paga. Eso quiere decir que si tú te quedas desempleado puedes obtener hasta un 70% de lo que fue tu salario anterior, mientras puedas demostrarle al Estado que estás buscando trabajo activamente, que estás entregando currículum y que estás intentando conseguir un nuevo trabajo. Entonces tenemos una realidad muy variada, porque sí es cierto que aquí hay muchas personas muy adineradas, no voy a decir que no, pero no es toda la población. Como en todas partes del mundo, siempre hay gente, un grupo de gente que tiene mucho más dinero que el resto, ¿verdad? Y hay una cosa más que quería comentarles que influye en esta idea de que las personas que viven en Suiza son millonarias, y es el salario. Para el año 2020, el salario medio en Suiza fue de 6.800 francos. Aquí arriba les voy a dejar el monto en dólares para que ustedes se entiendan mejor. Entonces, tenemos que en Suiza el salario medio es de 6.800 francos, pero entonces te vas a España y el salario es alrededor de 1.000 euros. Y entonces te vas a Italia y el salario es de 2.500 euros. Y si nos movemos y nos vamos a Sudamérica, el salario es de 300 euros.
Entonces, si comparamos los salarios en la media, se podría decir que, wow, las personas en Suiza son muy adineradas. Pero es que esto no es cierto por todo lo que ya les comenté antes, de que todas las cosas que las personas que viven aquí en Suiza tienen que pagar entre servicios, entre seguros y todas esas cosas. Sin embargo, eso hace que el poco dinero que las personas de Suiza puedan ahorrar cuando salgan al extranjero parece muchísimo dinero. O sea, si una persona que vive en Suiza se va de vacaciones y puede gastarse en un restaurante, en una cena, lo que un mesero en ese mismo restaurante cobra semanal, entonces posiblemente, y ahí viene la idea de que los suizos son millonarios, pero esto no es 100% cierto dentro de Suiza. Dentro de Suiza, esa persona quizás sea un ciudadano común. En conclusión, yo creo que hay que tomar en cuenta todos estos datos que acabo de decir. Y no creo que las personas en Suiza o que el ciudadano común en Suiza sea millonario. Sí, hay muchas personas aquí que tienen sus negocios, incluso hay muchas personas que son extranjeros y que deciden vivir aquí en Suiza y tener su dinero aquí en Suiza. Y esa es la realidad, pero no todo el mundo es millonario en Suiza. Así que esta ha sido toda la información que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme aquí abajo si les gustó este contenido, si quieren algún otro contenido, si tienen algunas ideas. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias si se quedaron hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.